Gracias, señor diputado. Don Jorge Sabaj. Le ofrezco la palabra al vicepresidente, diputado don Pepe Out. Tiene la palabra, diputado Out. Gracias, presidente. La idea de transferir recursos directamente a las personas es una idea buena. De hecho, la incidencia sobre el coeficiente de Gini naturalmente es mucho mayor cuando la transferencia de recursos es directa, y es por eso que en países desarrollados la asignación familiar, el equivalente al subsidio único familiar o transferencias directas a los trabajadores de menores ingresos es una política social permanente. Mi problema con esta iniciativa tiene que ver con la oportunidad primero, porque tiene poca lógica establecer un subsidio al trabajo, al trabajador, de un monto determinado para acortar distancia respecto de una determinada cifra. En este caso, como se sabe, en la Comisión de Hacienda logramos elevarlo a 483.000 pesos, de manera que el subsidio consiga 300.000 pesos líquidos. Pero, ¿por qué digo que el problema es la oportunidad? Porque ya en marzo próximo, es decir, en solo 3 meses más, el salario mínimo, no va a ser 301.000 pesos. Ya está establecido que va a crecer. Y luego en agosto va a volver a crecer. Y yo me imagino que va a crecer de manera significativa, por lo menos debe ser el consenso de esta sala. Y en consecuencia, este subsidio está condenado a disminuir y prontamente a desaparecer. Y a mí me parece que es un buen subsidio y por lo tanto debería ser permanente, de manera que siempre subvencionara al trabajador que recibe los ingresos más bajos. Pero aquí está pensado como un recurso que va disminuyendo, y si nos ponemos las pilas respecto a la elevación del salario mínimo y la economía hace lo que tiene que hacer, es muy posible que en 5 años desaparezca. Y eso hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué no anticipamos la elevación del salario mínimo y establecemos una política diferenciada de salario mínimo para el mundo de las grandes empresas, que está diciendo que está elevando el salario mínimo a 500 incluso? ¿Por qué no elevamos el salario mínimo de las grandes empresas y subsidiamos la diferencia con montos fiscales para los trabajadores de las pymes? Eso sería, a mi juicio, muchísimo más razonable que lo que se está proponiendo aquí, que está condenado a desaparecer en muy pocos años. Este es provisorio de provisionalidad absoluta. Más aún, fíjense ustedes que está expresado en pesos, es decir, en dinero que va disminuyendo su valor con el tiempo. Ni siquiera está expresado en UF. Por lo tanto, estamos aprobando o concurriríamos a aprobar un proyecto ilusorio, de nuevo, más publicitario que real. Yo digo, avancemos con esta idea, pero simultáneamente con la elevación inmediata o muy pronta del salario mínimo diferenciado, y concentremos estos recursos en permitir un salario, un ingreso mínimo al trabajador de las pymes, igual que el del otro. Nosotros obviamente no queremos salarios diferenciados para el que trabaja en una pequeña empresa que para el que trabaja en una grande, pero hoy día es eso lo que existe. Obviamente el salario es mayor, en promedio, muchísimo mayor, para aquellos trabajadores de las grandes empresas que aquellos trabajadores de las pymes. Y por lo tanto, si estos mismos recursos los concentráramos, por supuesto que podríamos ser mucho más efectivos. Yo no voy a concurrir a aprobar este proyecto tal cual está. Me parece no solo insuficiente, sino que me parece engañoso que le digamos a la gente que estamos estableciendo un subsidio al trabajador, pero el valor de este va a ir disminuyendo aceleradamente con el tiempo, porque es evidente que este Congreso va a elevar el salario mínimo el próximo mes de agosto de manera considerable,
disminuyendo entonces el impacto de esta medida de manera igualmente considerable. Pero si nosotros estableciéramos que ese monto fiscal es permanente, de manera que elevará el salario mínimo siempre, en la proporción, por supuesto, que alcance con esos recursos, yo concurriría a aprobar. Pero yo no voy a participar de la aprobación de un proyecto que está condenado a perecer en un tiempo, ojalá, lo más limitado posible, porque la sociedad chilena obviamente que está en condiciones de mejorar mucho, de manera mucho más significativa, el salario mínimo. Y las empresas lo están diciendo así, y aprovechemos esta ventana de oportunidad, porque así como la gente vuelve a construir al lado de la costa después del maremoto, es posible que los grandes empresarios se olviden de las urgencias de hoy cuando pase esta crisis social. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado, don Pepe Out. Le ofrezco la palabra a continuación al señor diputado don Juan Fuenzalida, luego al señor diputado don Andrés Molina y a la señora diputada doña Carol Cariola. Diputada Cariola, tiene la palabra. ¿La veo acá? Perdón, está presente el diputado Fuenzalida.